Transformación de la práctica evaluativa a partir del análisis de la acción comunicativa en el aula. Trabajo desarrollado para optar al título de maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, adelantado por los investigadores Cristian Gabriel Rueda Ramírez y Margaret Isabel Boja Capote, con el apoyo de la asesora Marta Lucía Puentes Echeverri. El trabajo se desarrolla en torno al análisis de las prácticas evaluativas de una profesora de primaria y un docente de física de educación media que desarrollan su labor en un colegio rural de carácter oficial. A través de un ejercicio de investigación-acción, los docentes llevaron a cabo una revisión sistemática de sus prácticas, centrando su observación en los procesos evaluativos, la acción comunicativa en el aula y las comprensiones alcanzadas durante las reflexiones conjuntas. En el año 2015, los docentes Margaret Bojaca y Cristian Rueda son nombrados en la institución educativa Fonquetá como docentes de primaria y física respectivamente. En el año 2016 eran titulares de grado tercero y media. Para el segundo semestre de ese mismo año inician su proceso de maestría con la Universidad de La Sabana. Como parte del proceso de maestría, se solicita a los docentes investigadores identificar una posible problemática institucional que pueda encontrarse en la línea curricular o evaluativa. Se revisa entonces el proyecto educativo institucional PEI y el sistema institucional de evaluación al estudiante CIE, los resultados históricos de evaluaciones internas y externas de los estudiantes y los planes de aula y área en los 2 últimos años. Durante esta etapa de revisión documental, los docentes investigadores implementan una encuesta que buscaba caracterizar el nivel de identificación de los docentes de la institución con el modelo pedagógico. Los resultados mostraron que el 63% de los docentes mencionaron conocer el modelo citado en el PEI, pero tan solo el 17% manejaban sus conceptos fundamentales. También se determinó que el grado de influencia del contexto a la hora de diseñar la planeación de clases y potenciar las habilidades de los estudiantes era muy bajo. Un 18% de los docentes lo involucraban en sus planeaciones. También se pudo determinar que el 92% de los docentes manifestó realizar actividades evaluativas por lo menos 2 veces a la semana, entre ellas quizzes, exámenes sorpresa, exposiciones y preguntas aleatorias durante las clases. Adicionalmente, al analizar el CIE, los planes de aula y área y los resultados de pruebas internas y externas entre los años 2013 y 2015, se pudo determinar que la evaluación del estudiante se centra en una función de certificación con una nota que se encuentra en la escala de 10 a 100. Entre 10 y 30 el desempeño es muy bajo, de 31 a 59 bajo, de 60 a 84 básico, de 85 a 94 alto y de 95 a 100 superior. La calificación se divide en 3 partes. El 70% corresponde a la evaluación de contenidos, el 20% a la autoevaluación del estudiante y el 10% a lo comportamental. Si bien existe una autoevaluación de los estudiantes, esta se limita al diligenciamiento de un formato que indaga por conductas del estudiante más que al proceso formativo. Los instrumentos de evaluación se limitan a pruebas de carácter unidireccional y a pruebas bimestrales tipo saber. Existe una brecha sustancial entre los resultados de evaluaciones internas y externas. Mientras en las primeras se evidenciaban altos niveles de desempeño, las externas mostraban desempeños bajos e insuficientes. El área con una brecha más amplia en los resultados es la del lenguaje. En los comentarios registrados en las planeaciones, los docentes de la institución identifican falencias en el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes. A partir de la reflexión de estos hechos, los docentes investigadores comprenden la importancia de revisar sus prácticas con el ánimo de resignificar la evaluación de manera tal que trascenda la perspectiva sumativa y los límites que le imponen la función aprobatoria y de certificación, como lo mencionan Jurado, Alemán, Farfán y Cano, 2004. El concepto de evaluación trasciende el de medición y se complejiza a medida que se debate y se investiga sobre él. Los maestros y las maestras lidiamos día tras día con la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, pero además debemos hacer constantes esfuerzos por resignificarla. Esta reflexión movilizó el foco del problema de lo institucional a las propias prácticas de los docentes investigadores, considerando que la investigación en evaluación contribuye en la transformación de la práctica pedagógica, involucrando al docente en un proceso investigativo permanente. En esta misma línea, se consideró pertinente revisar la acción comunicativa en el aula, puesto que, como afirma Castillo 2013, el reto de los docentes consiste en activar la comprensión en los estudiantes a través del desarrollo de la competencia comunicativa, tanto en el docente como en los alumnos. Para ello se propuso abordar las prácticas evaluativas enmarcándolas en la perspectiva auténtica, puesto que la evaluación auténtica ayuda al alumno a comprender sus modos de aprender,
valorar sus procesos y resultados y autorregular su aprendizaje, y no es un instrumento usado únicamente con la función de emitir juicios de aprobación, reprobación y promoción. Anillovich y González, 2011. Con este panorama se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿En qué medida la reflexión sobre la acción comunicativa en el aula posibilita la transformación de las prácticas evaluativas de los docentes investigadores? Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se plantea como objetivo general analizar la acción comunicativa en el aula y su incidencia en la transformación de las prácticas evaluativas. De este objetivo general se desprenden tres objetivos específicos. Primero, caracterizar y analizar el contexto de las aulas de los docentes investigadores para diseñar e implementar instrumentos que permitan evaluar el desarrollo de la acción comunicativa en el aula. Segundo, caracterizar la percepción de los estudiantes en torno a las prácticas evaluativas en el aula. Y tercero, identificar las transformaciones en las prácticas evaluativas de los docentes investigadores. Para lograr el cumplimiento de los objetivos se adopta la metodología de investigación-acción fundamentada en la propuesta de Elliott 1997, quien asume que la investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los problemas teóricos definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber, y que tiene como propósito profundizar la comprensión del profesor, diagnosticando su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. Durante el proceso se documentan los ciclos de planeación, implementación, evaluación y reflexión denominados ciclos Pierre, de las unidades de comprensión que cada uno de los docentes investigadores lleva a su aula. Es una investigación longitudinal que inicia en agosto del 2016 y finaliza en junio del 2018, dividida en 4 fases derivadas de hitos de comprensión por parte de los investigadores. En la primera fase se desarrolla el ciclo Pierre 1, donde se lleva a cabo el análisis de documentos institucionales, la identificación y selección de la problemática, se definieron categorías a priorísticas y se planteó la pregunta de investigación. En la segunda fase se lleva a cabo el ciclo Pierre 2, del cual resulta el planteamiento de los objetivos y el alcance de la investigación, la conceptualización y el estado del arte, el diseño de instrumentos de evaluación y la construcción de planeaciones enmarcadas en la enseñanza para la comprensión. La tercera fase es producto del desarrollo del ciclo Pierre 3, donde se caracterizó el contexto del aula, las concepciones de evaluación de estudiantes y profesores, se recolectaron datos e información pertinente y se ajustó la investigación en torno a una perspectiva auténtica de la evaluación. Además, se definieron las categorías de análisis. En la última fase se realizó el ciclo Pierre 4. Allí se triangula la información para su posterior análisis, de donde se derivan los resultados de la investigación y se procede a la elaboración del informe final. Para la recolección de la información se recurrió a fuentes como actas y grabaciones de audio de las reuniones de planeación de las cuales se transcribieron episodios significativos, formatos de planeación, se sistematizaron los planes de aula de los investigadores para su posterior análisis, grabaciones de audio y video de sesiones de clase, se transcribieron episodios relacionados con las categorías de análisis que fueron analizados durante las reuniones de avance, recolección de evidencia de aprendizaje a través de los instrumentos de evaluación elaborados por los docentes investigadores, entrevistas semiestructuradas con estudiantes y pares académicos. Para realizar el análisis de la información recolectada se recurrió a la dimensión de enseñanza y se definieron las siguientes categorías de análisis. Acción comunicativa, que tiene por subcategorías dimensiones de la comunicación y funciones de la comunicación. Evaluación auténtica, que tiene por subcategorías concepciones de evaluación, instrumentos evaluativos y momentos evaluativos. Durante la fase 3, los docentes investigadores conceptualizaron las categorías de análisis teniendo en cuenta los siguientes referentes teóricos. Dado que las particularidades del aula exigen una acción comunicativa bidireccional entre docentes y estudiantes, se asume que la acción comunicativa en ella debe propender por el éxito educativo. Por lo tanto, como menciona Tirado 2011, cuando el docente logra una comunicación didáctica en el aula, las probabilidades de éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje son mucho mayores, por cuanto se genera una zona de coincidencia entre docentes y estudiantes, y entre estos y sus pares. Contrariamente, si el docente no es clínico o didáctico en la comunicación, se aleja el éxito del proceso. En cuanto a las subcategorías de análisis, para la acción comunicativa en el aula, se toma como referencia el modelo pentadimensional de Martínez 2007, quien define que las funciones de la comunicación en el aula son la empática, informativa, educativa y afectiva.
mientras que las dimensiones son instructiva, afectiva, motivacional, social y ética. Por otro lado, en cuanto a la evaluación auténtica, se asume la definición de Nijovich y González 2011, quienes mencionan que el concepto de evaluación auténtica proporciona instrumentos que van más allá del análisis del conocimiento declarativo y se ubican en el marco otorgado por el contexto de aula y la institución. Incluye la observación y valoración de lo que los alumnos demuestran que saben hacer, pensar y resolver. Asimismo, la evaluación auténtica ayuda al alumno a comprender sus modos de aprender, valorar sus procesos y resultados y autorregular su aprendizaje, y no es un instrumento usado únicamente con la función de emitir juicios de aprobación, reprobación y promoción. El principal instrumento para saturar las categorías es la matriz de triangulación de categorías, diseñada por los docentes investigadores. En la primera columna se encuentran las dos categorías de análisis. En la fila 1, cada uno de los elementos analizados, planeaciones, actas de reunión, transcripciones, etc. En las filas 2 y 4 se encuentran las subcategorías, mientras que en la fila 5 se ubican las reflexiones realizadas y la identificación de las transformaciones en las prácticas evaluativas de los docentes investigadores. A continuación se presentan los ciclos PIER desarrollados a lo largo de la investigación. Ciclo PIER 1. Inició en agosto de 2016 y finalizó en diciembre del mismo año. Frente a la fase inicial, los docentes investigadores ubicaron una ruta de revisión documental, enmarcada en la contrastación de documentos institucionales con resultados de pruebas internas y externas, buscando comprender la brecha identificada entre estas. Se sitúa un posible problema alrededor de la falta de articulación entre los propósitos del PEI y CIE de la institución educativa Fonquetá con su implementación en el aula. Durante este proceso se aplicó una encuesta que buscaba identificar el nivel de apropiación del modelo pedagógico por parte de los docentes de la institución. Como resultado de este proceso se obtuvieron los siguientes hallazgos. Si bien existe autoevaluación de los estudiantes, esta se limita al diligenciamiento de un formato que indaga por conductas del estudiante más que al proceso formativo. Los instrumentos de evaluación se limitan a pruebas de carácter unidireccional, docente-estudiante, y a pruebas bimestrales tipo saber. En los comentarios registrados en las planeaciones, los docentes de la institución identifican falencias en el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes. Ciclo PIER 2. Inició en enero del 2017 y finalizó en julio del mismo año. En este ciclo surgió la necesidad de transformar las estructuras de planeación recomendadas por el PEI, dado que éstas no permitían diseñar planes de aula en los que el contexto tuviera relevancia y que a su vez permitiera proponer desempeños que activaran la acción comunicativa en el aula. Por lo tanto, se diseñan planeaciones bajo el marco de la enseñanza para la comprensión. Se plantearon metas de comprensión orientadas a desarrollar las dimensiones de la comunicación y desempeños que permitan evaluar las funciones de la comunicación, lo que permitió alimentar constantemente la matriz de triangulación de categorías, haciendo uso de los diferentes instrumentos de recolección y sistematización de la información. Es importante mencionar que, durante las reuniones de análisis en este ciclo de reflexión, los docentes investigadores identificaron la necesidad de caracterizar cada una de sus aulas, tanto el nivel de desarrollo del lenguaje en primaria como las competencias básicas en ciencias del aula de física, con el propósito de construir instrumentos evaluativos que involucraran tanto las dimensiones y funciones de la comunicación como los contenidos disciplinares propios de cada una de las áreas. Ciclo PIER 3. Inició en agosto de 2017 y finalizó en diciembre del mismo año. Durante este ciclo, los docentes investigadores tornaron su mirada hacia la perspectiva de la evaluación auténtica, dado que invita al docente a diseñar procesos evaluativos tomando como punto de partida el contexto del aula. Además, propicia espacios de retroalimentación permanentes e involucra a los estudiantes en su proceso formativo, facilitando la comprensión de sus modos de aprender, valorar sus resultados y errores y autorregular su aprendizaje. En el transcurso de este ciclo, y con el propósito de aportar al colegio, los investigadores dan a conocer a los docentes de la institución los hallazgos hechos en la primera fase de su investigación y proponen una revisión y reestructuración del CIE a partir de 3 premisas. El CIE como respuesta a la apuesta pedagógica institucional de Fonquetá, el CIE como herramienta de trabajo para comprender los procesos educativos y el CIE como configuración de prácticas pedagógicas que reconozcan el valor social de la educación, centren el proceso en el estudiante y sus aprendizajes y orienten las prácticas. El encuentro con el equipo de docentes de la institución educativa Fonquetá permitió a los investigadores establecer una nueva comprensión acerca de los procesos evaluativos, en la que los acuerdos pedagógicos comunes dan paso a criterios de evaluación pertinentes al contexto institucional. Estos criterios obedecen a 5 dimensiones que dan estructura al PEI: dimensiones comunicativa estética,
ético-valorativa, construccionista, crítica y cognitiva. Además, facilitó a los docentes investigadores reconocer que existe el interés en una construcción colectiva de acuerdos sobre qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar, para dar valor a lo que se hace y a lo que se espera como institución. Para el cierre de este ciclo, los docentes investigadores plantean la necesidad de favorecer la acción comunicativa en el aula a partir de la articulación de estos criterios de evaluación con cada uno de los momentos evaluativos y la correspondencia entre las planeaciones y criterios específicos para valorar las construcciones de los estudiantes. La comunicación en el aula toma una relevancia significativa, pues la dimensión comunicativa encuentra la mayor cantidad de criterios asociados. Es diciente en este sentido que esta dimensión guarda relación directa con el fomento de las relaciones asertivas que favorezcan experiencias entroncadas en la comunicación, como conocimiento, como expresión y como convivencia, superando con ello las concepciones reduccionistas del lenguaje que se ocupan de dar cuenta de este como un fenómeno de mero intercambio de información. Ciclo Pierre 4. Este ciclo inicia en enero de 2018 y finaliza en septiembre de 2018. A partir de los criterios que se consolidaron en el ciclo anterior, se elaboran planes que se enfocan en el desarrollo de la acción comunicativa en el aula, teniendo presente tanto las funciones de la comunicación como sus dimensiones. Estos elementos permitieron planear desempeños de comprensión y rutinas de pensamiento que consolidaron la implementación de los instrumentos evaluativos construidos por los docentes investigadores. Los instrumentos implementados fueron rúbricas de evaluación que involucraban criterios y niveles evaluativos cuyos descriptores posibilitaban la medición del desarrollo de funciones y dimensiones de la comunicación. De igual manera, se implementaron listas de chequeo que permiten a los estudiantes situarse en 3 etapas de su proceso. Además, se implementó un instrumento denominado diana de autoevaluación, que tiene por objetivo facilitar la reflexión del estudiante con relación a su proceso de aprendizaje, abordando para ello las 5 dimensiones establecidas en el CIE, así como el desarrollo de los desempeños planteados al inicio de la planeación. A su vez, se constituyen una oportunidad para evaluar la gestión de aula del docente y la evolución del trabajo en el aula en torno a 3 preguntas: ¿qué fue lo mejor que hicimos? ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué le sugiere al docente? Cada uno de los niveles de la diana corresponde al 25% de desarrollo del criterio y cada sector corresponde a las 5 dimensiones evaluadas por el CIE. Se incluye, además, 2 preguntas abiertas donde el estudiante identifica sus habilidades y dificultades, y en la tercera pregunta el estudiante evalúa al docente. Cabe mencionar que los desempeños de comprensión, así como los criterios de evaluación, se revisaron con los estudiantes al presentar cada una de las planeaciones. Los subprocesos indicados en las rúbricas fueron revisados durante las sesiones de clase y previo a los momentos de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Uno de los procesos más significativos en este ciclo Pierre fue abrir las puertas del aula a pares docentes con el propósito de generar reflexiones pedagógicas profundas. ¿Cómo viste el proceso de evaluación? A mí, al momento de introducirme al aula, percibo un sistema de evaluación diferente al mexicano, aunque con algunas similitudes muy marcadas. Por ejemplo, yo logro ver que esta parte de hacer al alumno partícipe del proceso de evaluación es muy importante. En ocasiones, muchas de las veces los maestros lo manejamos solamente en la parte discursiva, pero en la acción, a final de cuentas, terminamos imponiendo la calificación o a la vez hablando de una calificación un tanto subjetiva. Creo que de lo que fuimos testigos en el salón fue de un proceso en el que existe una relación dialógica, es decir, tanto el profesor como el estudiante interactúan de manera comunicativa para que el proceso de evaluación se fortalezca. Logré ver incluso una parte última en esta diana de evaluación que yo la desconocía, o que la conocía a lo mejor con otro nombre, pero que viene cómo los estudiantes también nos recomiendan cosas a los profesores. O sea, sí que puedo mejorar yo, pero también qué del maestro está haciendo muy valiosos, rúbricas diferentes, dianas de evaluación diferentes. Los docentes concluyen que los espacios de reflexión conjunta entre docentes permiten resignificar la evaluación de tal manera que trasciende la función de medición y certificación para ayudar al estudiante a comprender sus procesos y resultados y autorregular su aprendizaje. La reflexión permanente sobre la acción comunicativa en el aula implica el desarrollo de prácticas evaluativas contextualizadas que propicien comprensiones profundas en los estudiantes. Al dar la oportunidad a estudiantes y docentes de comunicar lo que piensan y cómo lo piensan, se estimula la acción comunicativa en el aula, lo que potencia el uso de un lenguaje propio de la disciplina, activando de esta manera la comprensión en los estudiantes. La acción comunicativa en el aula permite a docentes y estudiantes identificar cómo y qué se está aprendiendo.
El hecho de visibilizar la acción comunicativa de los docentes en el aula a la luz de las dimensiones y funciones de la comunicación redundó en prácticas evaluativas de doble vía que cambian la percepción de una evaluación punitiva a una herramienta que facilita la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje. La implementación de la evaluación auténtica fomenta el desarrollo de la acción comunicativa en el aula, pues permite al estudiante situarse en ambientes contextualizados y desde allí demostrar su aprendizaje a través del uso del lenguaje.